personas físicas, como cada uno de nosotros, que somos sujetos de derechos y de obligaciones, ¿verdad? Protegidos nuestra legislación. Pero también reconoce la existencia de las personas morales o personas jurídicas, que es lo mismo, que son aquellos entes incorpóreos, pero que también tienen la posibilidad de tener existencia por sí mismos, de poder obligarse por sí mismos, tener derechos y compromisos propios. Cuando hablamos de personalidad jurídica, entonces es esa, es la atribución que tiene una persona no física de poder obligarse por sí mismo y que el derecho reconoce como tal. Algunos ejemplos de personas jurídicas podemos decir que son las sociedades anónimas, las sociedades en general, las sociedades mercantiles, que son las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. En realidad son cuatro las sociedades mercantiles en Costa Rica. Lo que pasa es que hay dos que prácticamente no se usan. No se usan. Es completamente válidas, pero prácticamente están en desuso. ¿Cómo lo son? Bueno, las cuatro son la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, hay una que se llama en comandita simple y hay otra que se llama sociedad en nombre colectivo. Pero las que más se usan y las que nos vamos a enfocar son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Eh, pero no solamente las sociedades son sujetos o personas jurídicas. Otros ejemplos de personas jurídicas son las juntas de educación de las escuelas o las juntas administrativas de los colegios, las asociaciones de desarrollo de las diferentes comunidades, las asociaciones solidaristas, eh, las cooperativas como Copealianza y demás, también son personas jurídicas. Las municipalidades y el Estado como tal también son reconocidas como personas jurídicas. Todos estos son ejemplos de personas jurídicas. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dicen los compañeros. Empezamos acá. El trabajo está bastante amplio. Vamos a tratar de hacerlo un poco resumido, digamos, enfocándonos en lo que realmente nos interesa. Porque ustedes van a llevar un curso mercantil. Entonces ahí pueden entrar a fondo. Por ahora lo que me interesa o lo que el curso prevé es tener claro el concepto de persona jurídica. Dice que una persona jurídica es una entidad reconocida por el derecho como sujeto de derechos y obligaciones, que era lo que yo les decía, que no es una persona física. Se crean, ok. ¿Cuándo se crea o cuándo se da la existencia de una persona física? Física. Sí, Cuando, hay profe. Bueno, entonces si el compañero Miguel iba a hablar primero. ¿O quién fue? adelante, compañera, no se preocupe. Este, bueno, no sé, profe, si es a partir de cuando tiene la mayoría de edad o desde que nace, no sé cómo tomarlo. La ¿Desde física, cuándo el derecho civil creen ustedes que reconoce la existencia de las personas? desde que nace. Desde que nacen. Claro. El nacimiento es el acto que le da, digamos, como la convierte en persona sujeta de derechos y obligaciones, aunque para algunas cosas el derecho protege a las personas hasta 10 meses antes de su nacimiento. Claro, pero solamente si nacen vivas. Entonces, el nacimiento es lo que da la existencia a la persona física. ¿Qué le da existencia o cómo es la existencia de una persona jurídica? Cuando se constituye el registro, eh, Exacto. se hace las... es Una persona jurídica nace en el momento que se constituye, se hace un acta constitutiva, tiene que ser ante notario público. A partir de ese momento nace. ¿Cuándo deja de existir una persona física? Física, Cuando muere. ¿ah? Cuando muere. Con la muerte. ¿Cuándo deja de existir una persona jurídica? Cuando se disuelve la sociedad. Puede ser por la disolución
o el cumplimiento del objetivo o el cumplimiento del plazo, digamos, cuando ya se cumple el plazo de vigencia. ¿Cuál es el plazo máximo de vida de una sociedad, de una persona jurídica? 99 años para las sociedades. Puede renovarse, sí, pero el plazo máximo por lo que uno puede constituir una sociedad es de 99 años. Muy bien. Entonces, se crean mediante un acto constitutivo, esto es, ante un notario público, y tienen una existencia legal independiente de las personas físicas que la componen. Esto significa que pueden ejercer derechos y contraer obligaciones y ser responsables ante la ley, igual que una persona natural. Cuando dice persona natural, se refiere a la persona física. ¿Qué quiere decir que es una persona independiente de la persona física? Lo siguiente. Supongamos que yo, como persona física, tengo una deuda. Debo 10 millones de colones. Y resulta que yo no tengo bienes a mi nombre. Yo tengo una sociedad o soy parte de una sociedad, soy el dueño, el accionista total de una sociedad que posee un terreno y un vehículo. Pregunta, a la hora de cobrarme a mí la deuda que yo tengo, ¿pueden embargarme los bienes que yo tenga en la sociedad? Profe, si no me equivoco, le embargan las acciones. Ok, pero los bienes, No, profe. No, profe. los bienes no pueden ser embargados porque no me pertenecen. No me pertenecen. Son de la sociedad. La sociedad es un ente aparte. Es como si fuera una persona diferente, como un hermano. Es como que por las deudas mías le fueran a cobrar a mis padres o a un hermano, por ejemplo. Que los llaman, ya, y los llaman a joder, pero eso está completamente prohibido, pero lo hacen. Pero no se puede cobrar, o sea, eso es una obligación personalísima. Está relacionada con la persona. Y no pueden embargar bienes de otras personas por mis deudas. Tampoco de las personas jurídicas que no soy yo. O sea, una cosa es Roger y otra cosa sería Roger S.A., una sociedad anónima. Elliot, Profe, no sé, tengo el entendido que a la hora de hacer un matrimonio, si yo tengo una deuda, ¿se la pueden cobrar a mi pareja? absolutamente no. Ok. Jamás. Son personas diferentes. Salvo que haya firmado como fiadora. Ya es otra cosa. Pero el hecho de que sean pareja no los une en cuanto a las obligaciones contraídas de manera personal. No se puede cobrar a la pareja. Han habido casos en que ya son codeudores, entonces ambos son deudores o alguien saca plata y pone de deudor a la pareja, entonces ya eso es otra cosa. Pero si la deuda es mía, mi pareja, mi esposa o mi esposo, no tienen nada que ver con eso. ¿Ok? Caroline, Profe, entonces quiere decir que si esa persona, bueno, la pareja de uno tiene esa deuda y muere, ahí muere la deuda. ve que esa pregunta es interesante. Primero, hay que entender algo. Las deudas en Costa Rica no se heredan. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, si mi padre tiene una deuda de 100 millones de colones, fallece y yo soy heredero, yo no heredo las deudas de mi padre, ni de nadie. O sea, las deudas en Costa Rica no se heredan, como en algún momento sí fue en el derecho romano, por ejemplo. Se heredaban las deudas, imagínense ustedes. Ahora, la pregunta suya es diferente. La pregunta suya es, ¿la deuda desaparece? Y la respuesta es no. La deuda sigue existiendo. Ahora, ¿quién paga esa deuda? Los bienes de la persona fallecida. A la hora de abrir el proceso sucesorio, antes de repartir los bienes heredados o los que va a heredar esa persona, antes de que se puedan repartir, lo primero que se hace es pagar las deudas. Entonces, digamos que tenía una deuda de 5 millones de colones y dejó 10 millones de colones para heredar. Entonces, antes de heredar esos 10 millones, hay que pagar los 5 que se deben. Ahora, si la persona fallece y no tiene absolutamente nada, entonces
el acreedor no tendrá cómo cobrarse y ya está. Pero no es que la deuda muere, la deuda existe. El asunto es que no se puede cobrar. Para cobrarla, el acreedor tiene que apersonarse, se llama, o sea, ser parte del proceso sucesorio para reclamar el dinero que se le debe y que se le pague antes de repartirle lo demás a los otros herederos. Miguel. Profe, Perdón. perdón. No, no, dime, termina la idea, Carolina. Caroline. Profe, es que yo conozco una pareja que, bueno, la señora se le murió el esposo, ellos tenían la casa hipotecada, entonces, digamos, esa deuda automáticamente se le pasó a la esposa tiene que seguir pagando eso de la casa. No, Bueno, no. según lo que ella me contó, ella le toca pagar, ella está pagando, digamos, esa deuda de la hipoteca que el esposo había sacado. Sí, pero por una razón. O sea, no es que ella asumió la deuda, digamos, no es que a ella se le pasó la deuda. Eso es falso. Lo único es que, como te acabo de decir, la deuda no desaparece. En este caso, había un bien que respondía por la deuda. Si la persona que tenía que pagar la hipoteca muere, no puede pagar. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? Le quitaría Le la casa quitaba en la ese casa. caso, Y sacaría el remate de la propiedad, la perdería. ¿Qué está haciendo la esposa para no perder la casa? pagando la deuda. Pagando la deuda, pero para no perder la casa, no porque le haya heredado la deuda. Ella no tiene deuda. El asunto es que la casa está respondiendo en una hipoteca por lo que debía. Sí, correcto, ya entendí, gracias, profe. Con gusto, Fallon. Profe, y en el caso que, por ejemplo, uno cuando adquiere un préstamo o algo así en un banco, lo ponen a firmar una póliza Ok, esa es la otra eh, opción. Esa es la otra opción. de, de muerte o algo así, que si, Muchas o también veces, cuando se queda sin trabajo. bueno, muchas veces la hipoteca se paga sola. O sea, la gente dice, cuando muere la persona, muere la deuda porque ya no tiene que pagar más la hipoteca. Bueno, no es tan cierto. Lo que pasa es que pagan una póliza que cubre que en caso de muerte, la póliza, entonces el banco cobra la póliza, es un seguro, digámoslo así, y con eso se paga la deuda. Entonces la casa queda libre. En el caso que me dijo Caroline, evidentemente, por cómo están sucediendo las cosas, no había una póliza. Lo que me Profe, pare- lo que me parece raro, porque casi siempre las instituciones financieras en las hipotecas profe, solicitan obligatoriamente la póliza. Dime. si quiere yo puedo aclarar eso. Digamos, cuando usted saca un crédito, automáticamente tiene que ir con una póliza de muerte. Ah, Pero démosle. cuando hacen codeudas, codeudores, ahí es, digamos, cuando son codeudores, si yo muero, la deuda le queda al otro codeudor. Pero no es que le queda, es que los dos son Bueno, deudores. los dos somos deudores, digamos, pero es cuando son codeudores que funciona de esa manera, que lo tienen que seguir pagando. Correcto. Y lo sé Correcto. porque lo viví, digamos. Bueno, no lo viví, pero sacamos un crédito así y después nos explicaron que para la única forma de que el crédito muera es de que las dos fallecemos en el mismo, o sea, que las dos nos muramos porque si no la deuda va a continuar. No, o que sean pareja, pero solo uno era el deudor. Pero como cuando son codeudas, Sí, si son sí, sí, codeudores, no importa, porque ajá, digamos, fallece uno, no importa. El otro sigue siendo deudor, entonces se le tiene que correcto, cobrar. Pero correcto. si son pareja y solo uno es deudor, si esa persona muere, la deuda no Ya, tiene que ser asumida por la por pareja. nadie, ajá. No, estamos Eso sí claros es ahí. así. Muy bien. Bueno, ya esto es una clase de sucesorios, pero está bien, María Badilla. Profe, es que yo tengo una consulta. Eso que usted habla de las deudas, por ejemplo, no sé, está fuera de tema, ¿verdad? Pero como está hablando de eso, de las pólizas, cuando uno, digamos, yo tenía las tarjetas del Bacredomatic y entró lo del COVID, la pandemia, hay muchos que les quitaron las tarjetas, pero esa deuda, el seguro decía que si uno se quedaba sin trabajo, eso automáticamente le cubría la deuda que tuviera la tarjeta. Pero resulta que ahora dicen que no, que eso siempre hay que pagarlo. Sí, sí, digamos, lo que pasó en algunos casos es que los créditos se le dejaron de cobrar, pero se le sumaron al final. Me explico. No es que se los perdonaron, entonces sí hay que pagarlos. Beverly.
Yo tengo una preguntita, digamos, si, bueno, por ejemplo, yo tuviera una deuda y, no sé, la dejo de pagar, me quedo sin trabajo y no tengo así como algo que me puedan embargar o algo así, en algún momento esa deuda, digamos, llega como a morir, por así decirlo. Sí. Ahí se aplica la frase que dice que en Costa Rica el que nada tiene, nada debe. Nadie va a la cárcel por deuda, no es un delito deber plata, solamente en pensión alimentaria lo pueden aprender, pero eso es otra cosa. Pero si usted tiene una deuda, se queda sin trabajo, no tiene salario, no tiene cuentas bancarias, no tiene bienes muebles, no tiene bienes inmuebles, simple y sencillamente le van a cobrar. El juez va a condenarle a usted mediante una sentencia a que pague, pero no puede ejecutarse porque no hay nada que embargarle. Esa sentencia prescribe en un plazo igual al documento que respalda. Por ejemplo, si la deuda era por medio de una letra de cambio, la letra de cambio prescribe a los 4 años. La sentencia prescribe a los 4 años. Después de esos 4 años, la deuda muere del todo y usted ya podría tener otra vez trabajo, no se lo podrían embargar el salario, podría adquirir bienes y no se los podrían quitar. Si la deuda, eso es como una, digamos, es la prescripción ordinaria, puede ser que la sentencia tenga una duración de 10 años. Yo no comparto el criterio, pero la persona quizás más conocedora del derecho civil en todo Costa Rica, que es este, ya se me olvidó, increíble, don Rodolfo, don Rodolfo León, ¿sí? Eh, es del criterio de que mientras se estén liquidando los intereses, la sentencia no prescribe. Pero eso es un tema muy técnico, no vamos a entrar en eso. Por ahora dejémoslo que sí, José Rodolfo León, ya casi se me va el nombre. José Rodolfo León es para mí impresionante lo que sabe en derecho civil, la máxima autoridad. Eh, pero normalmente, si no se hiciera liquidación de intereses, sí, sí prescribe. Incluso las sentencias prescriben. Por ahí levantaron la mano. No, profe, creo que ya me contestó. Era eso, la consulta que a partir de la notificación del juzgado, digamos, ¿cuánto tiempo dura para prescribir la deuda? Mientras está en el proceso no prescribe. Antes de que lo notifiquen, prescribe. Si es una letra de cambio, un pagaré en 4 años. Si es una hipoteca, 10 años. Si es una prenda, 4 años. Los intereses, un año. Digamos, si está notificado, pero no hay nada que embargar ni nada Después de que se dicte la sentencia que lo condena, Ujú. depende. 4 años, 10 años, dependiendo del tipo de crédito. Ah, ok, gracias. Muy bien, entonces, por eso les decía que las características de las personas jurídicas es que tienen personalidad jurídica propia. O sea, una sociedad puede ir a abrir una cuenta a nombre, no mío, a nombre de la sociedad. Puede sacar préstamos a nombre de la sociedad. Puede comprar bienes a nombre de la sociedad, no a mi nombre. Obviamente tienen que haber personas que lo administren y que firmen en representación, pero la sociedad es una cosa, es un ser aparte, que puede adquirir pólizas, que puede adquirir todo. Tiene un patrimonio propio, esto era lo que les decía. Poseen bienes y recursos propios, separados del de sus fundadores. María. Profe, por ejemplo, esta vivienda es de un bono del artículo 59. Ella tiene para prescribir algo así en 10 años. Después de ahí, No, yo creo que, no, eso es diferente. Esas son limitaciones que tienen. Las casas que están con bonos se les ponen unas limitaciones de ley, porque la idea del bono es que se use para una persona que no tiene los medios suficientes para construir su casa, entonces se le regala, pero para que viva ahí. Mucha gente lo usaba antes como negocio. Entonces pedían un bono y lo vendían. Entonces, hay una prohibición de 10 años. Antes la prohibición era de 15. Ahora pasó a ser de 10 años. En esos 10 años usted no puede vender esa propiedad. O sea, tiene que utilizarla para vivir y tiene que vivir ahí por lo menos 10 años para que cumpla el destino que se le dio a ese bono. Pero no es una prescripción. Ahí ok, es un periodo de caducidad, de cumplimiento de una limitación. entonces después de que pase ese tiempo, digamos, a mí me pueden embargar la propiedad por X motivo, o sea, por una Sí, deuda. sí, claro. Porque Entonces yo, antes está protegido no por esas limitaciones que le acabo de decir, sino por las limitaciones de habitación familiar. Es que creo que, compañeros, ustedes están empezando, quizás yo les estoy dando mucha información y puedo confundirlos, pero de ahí, ustedes me preguntan, yo les contesto.
Lo que pasa es que puede ser que muchos se frustren, Pero pero no yo puedo hacerlo, digamos, pasarlo a una sociedad antes de, no, tiene que haber transcurrido los 10 años para que usted lo pueda pasar a una sociedad. sí, por eso, si pasan los 10 años, yo puedo pasarlo a una Entonces, sociedad. usted después de los 10 años puede hacer lo que quiera con eso, porque ya terminó el periodo de limitación. Profe, pero cuando están las limitaciones también está lo de la habitación familiar que lo va a proteger después de, ¿no? Están las limitaciones de la habitación familiar que lo va a seguir protegiendo, pero solamente para las deudas que hayan sido adquiridas con anterioridad, Ajá. perdón, con posterioridad a las limitaciones de habitación familiar. ¿Esas limitaciones de habitación familiar la van a seguir protegiendo para embargos? Sí, sí la van a seguir protegiendo para embargos mientras esté la habitación familiar. Pero si ella quiere traspasarlo, puede traspasarlo, siempre y cuando haga el levantamiento de las limitaciones de la habitación familiar. No, entonces lo mejor es que se quede así. Y claro, porque perdería las limitaciones de habitación familiar y ya quedaría a nombre de otra persona. Mientras esté con las limitaciones de habitación familiar, no se lo pueden embargar, Ok. salvo por deudas que hayan sido adquiridas antes de la constitución de la habitación familiar. Sí, es que a mí me están llamando, amenazándome el Goyo, que me van a quitar la casa y un montón de No, cosas. hombre. Por Ah, eso, pero la deuda fue después, sí, antes de que me dieran la vivienda, antes. antes. Ah, no, entonces sí pueden. O sea, la deuda fue antes de yo tener mi, no, ¿cómo es? Sí, antes de yo tener mi casa fue la deuda. Entonces sí, Sí, pueden. pueden embargar. La ley lo permite. La habitación familiar protege para las deudas después de que se constituyó la habitación. Las que se constituyeron antes, la jurisprudencia ha dicho que sí hay derecho para eso. Pero no, no entiendo esa parte. O sea, no me dieron la casa y ya yo tenía esa deuda. O sea, yo tenía un préstamo y Sí. después a mí me dieron la casa. Eso Ajá. Entonces, ¿qué fue me primero, la afecta. deuda o la limitación? El préstamo y después la Entonces, casa. muy bien, entonces sí, los créditos que sean anteriores a la limitación se pueden exigir. O sea, la habitación familiar no protege contra créditos que hayan sido adquiridos con anterioridad. ¿Esto por qué? Vean, es que el derecho es bonito porque hay que pensar. Eso tiene una razón de ser. ¿Qué pasa si yo tengo 5 créditos y estoy hasta aquí y lo único que tengo es mi casa y yo no tengo plata para pagar? Entonces yo voy y constituyo una habitación familiar a favor de mis hijos. Eso es un acto que lo que pretende es evadir la responsabilidad de los deudores. Entonces, por esa razón, es que no protege la habitación familiar contra las deudas que yo haya adquirido antes de haberla constituido. Gretel, Profe, un adulto, bueno, un adulto mayor, antes con un bono de artículo 59, antes de que se cumplan las limitaciones, puede hacer una donación o un testamento. puede hacer un testamento, no, y puede incluir, digamos, lo que tiene que hacer es simple y sencillamente decir que deja todos sus bienes, no especificar ese bien, nada más diga, todos mis bienes van a quedar a nombre de, o una vez cumplidas las limitaciones, el bien pasará, sí, sí puede. ¿Y por qué no una donación? No, porque la donación es ya, Ajá. Y porque la no donación se, es ya. y no El se puede por testamento las limitaciones. no se puede por las limitaciones. En Ah, cambio, el ok. testamento hay que distribuir los bienes de la persona que falleció, y entonces ahí sí Ajá. tendrían derecho los herederos. Es diferente. Ah, ok. Está bien, gracias. Listo, entonces tienen un patrimonio propio y, ojo, tienen una responsabilidad limitada. Las sociedades anónimas y también las sociedades de responsabilidad limitada funcionan de la manera que les voy a explicar. Traten de poner atención a ver si entendemos la primera. ¿Por qué la sociedad de responsabilidad limitada se llama responsabilidad limitada? La responsabilidad a la que se refiere este artículo o este concepto es la responsabilidad de los socios con respecto a la sociedad. O sea, ¿cuánta responsabilidad tengo yo de los actos de la sociedad? En el sentido de qué tanto me afecta, esa es la palabra, qué tanto me afectan a mí las acciones de la sociedad, lo que haga la sociedad, en plata. Y la respuesta es que está limitado. Mi responsabilidad, o sea, mi obligación
para con la sociedad está limitado. ¿Cuánto? Al aporte que yo hice. Ujú. ¿Qué quiere decir eso en palabras cristianas? Que no me pueden perseguir mis bienes personales por los actos que haya realizado la sociedad. Digamos que la sociedad tiene un crédito por 20 millones de colones. La sociedad de la que yo soy dueño. La sociedad es la que debe. Y la sociedad no tiene nada. Pero yo, que soy el dueño, tengo casa, carro y lotes. Mi responsabilidad de los actos de la sociedad está limitada. No es ilimitado, está limitado. ¿A qué está limitado? Al aporte que yo hice en la sociedad. O sea, solo lo que tenga la sociedad es lo que yo voy a perder. No pueden perseguirme mis bienes personales. ¿Por qué? Ah, porque la sociedad es de responsabilidad limitada. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir sociedad de responsabilidad limitada. En la mayoría de los casos, la responsabilidad de sus miembros es limitada al capital aportado, lo que yo les decía, o sea, lo que uno haya puesto en la sociedad es lo que pierde. Lo que protege sus bienes personales, lo que les acabo de decir. No va a perseguir mis bienes personales. Ahora, la sociedad de responsabilidad limitada funciona así, pero la sociedad anónima también. Ah, pero ¿por qué se llama anónima? Bueno, porque las dos no se van a llamar de responsabilidad limitada. La otra se llama anónima porque además de la responsabilidad limitada, tiene otra característica muy propia que es el anonimato. Y ya lo vamos a ver. También tiene que tener un nombre y un domicilio. Ese domicilio tiene que estar acá en el territorio nacional. El nombre se conoce como razón social. La duración en las sociedades puede ser por un tiempo determinado o un máximo de 99 años. Tiene que tener un objeto social, o sea, estar definido cuál va a ser su actividad principal, a qué se va a dedicar. Kenia, Profe, tengo una consulta con eso que se estaba hablando de la sociedad limitada. de responsabilidad Eh, limitada. Ajá. Por ejemplo, si, bueno, lo voy a decir así, porque, por ejemplo, yo estoy llevando un caso de laboral, ¿verdad? Pero en la empresa donde yo estaba trabajando anteriormente, ella está en una sociedad. Entonces quiere decir que si yo le gano, yo gano el pleito, los socios de la empresa no tendrían ninguna responsabilidad de pagarme si la empresa se da a quiebra. Correcto. La que tiene que ser responsable es la sociedad. Si su patrono es la sociedad. En el contrato, ¿qué dice? Es que en el contrato, es que esta sociedad fue creada después de que yo ingresé a trabajar. No, entonces, ¿quién la contrató a usted? ¿Quién era su patrono? Uno de los socios de la empresa. Listo, entonces él responde. Ah, ya entendí, está bien, gracias. Con todo gusto. Ve, aquí dice capacidad de contratación. Pueden celebrar contratos y acuerdos legales a su nombre propio. O sea, la sociedad la pudo haber contratado usted, pero si no existía cuando usted la contrataron, entonces obviamente la tuvo que haber contratado una de las personas físicas. Entonces él sí es responsable con todo su patrimonio, con todo su patrimonio. Capacidad para demandar y ser demandadas. Por eso le digo, usted puede demandar directamente a la sociedad o demandar, o la sociedad puede demandar. La sociedad, o sea, no yo. La sociedad demanda. O pueden demandar a la sociedad, no a mí, a la sociedad. Regulación y supervisión, dice, están sujetas a leyes y regulaciones específicas según su naturaleza y el país donde operen. ¿Qué se necesita para crearlas? Muy sencillo, en Costa Rica es un acta constitutiva que se hace por medio de un notario. El notario se encarga de hacer el documento como tal. Tiene que tener la razón social, que es lo mismo, el nombre, que no puede ser igual a ningún otro nombre que exista en Costa Rica, si no, no se inscribe. Tiene que tener una actividad principal que esté dentro del comercio y que sea válida. Tiene que iniciar con un capital social. Vean, las sociedades en Costa Rica inician con un mínimo de 10.000 colones. Eso es lo mínimo que se necesita para iniciar una sociedad. Después de ahí, todo lo que usted quiera. Y se distribuye por medio de acciones en la sociedad anónima y por medio de cuotas en las sociedades de responsabilidad limitada. Ya dijimos que tiene que tener un domicilio en el territorio nacional. La estructura organizativa, presten atención. La sociedad de responsabilidad limitada está pensada
para empresas pequeñitas, sencillas de manejar. Son más fáciles, menos libros, menos cosas. La sociedad anónima está pensada para empresas grandes porque tiene una estructura de administración muy compleja. Por ejemplo, las sociedades anónimas tienen una junta directiva. O sea, tiene que tener un tesorero, tiene que tener un presidente, tiene que tener un secretario y tiene que tener, bueno, un fiscal, que es otra cosa, no es parte de la junta directiva, pero tiene que tener un fiscal. En cambio, las sociedades de responsabilidad limitada solamente son administradas por un gerente o gerentes. No tienen junta directiva. Es más sencillo. Las sociedades anónimas tienen tres libros sociales, que es el libro de accionistas, el libro de asamblea de socios y el libro de asamblea de la junta directiva. En cambio, la sociedad de responsabilidad limitada solamente tiene dos libros. Es el libro de los cuotistas y el libro de los socios, o sea, sí, de los gerentes, por decirlo así. Vamos a ver, nada más. Ya la diferencia entre persona física y persona jurídica la vimos, Melanie. Profe, me genera una duda con eso donde dice usted que hay una junta directiva. Si hay una junta directiva, digamos, si el presidente de la junta directiva de la sociedad anónima muere, le pasa al vicepresidente. Queda el puesto vacante y tendrían que nombrar a alguien ahí, Ah, ok, si no y hay entonces, si no hay vicepresidente. ok, entonces, digamos, alguien puede ir y deshacer esa sociedad anónima sin consentimiento de los demás. ¿No? Es En el que, estatuto, en el acta constitutiva se define cuál es la forma para disolver la sociedad y tiene que haber una mayoría de los socios. No lo puede definir la junta directiva. es que Vea, vieras que mi suegro falleció ya hace añillos y él tenía una sociedad anónima con junta directiva. ajá. Y supuestamente a mi esposo le dijeron que esa sociedad anónima ya como que la deshicieron, que la Es mamá de que él fue y se, la deshizo y vendió todas las herencias, digamos, lo que había en la sociedad anónima y ella se dejó la plata, bueno, ya la gastó y no le dio nada a los demás de la sociedad y según ella la deshizo. no, habría que ver los libros, qué fue lo que hicieron, porque la sociedad, si no paga 3 años seguidos los impuestos, se disuelve por ley, pero no se pueden sacar los bienes hasta que haya una liquidación. Habría que revisar los libros legales a ver qué fue lo que hicieron, a ver Y si es que sí yo tengo hubo. entendido que ellos todo, desde el momento que el señor murió, todos corrieron a pagar todo para que todo quedara y todos empezaron a Ese, pagar. De un pronto a ese, otro la señora dijo eso y ya nadie le dio continuidad. habría que revisar los libros. Si tiene los libros, podemos revisarlos y ahí podemos ver si hicieron algo incorrecto o está todo conforme a la ley. Ah, ok, gracias, Pero profe. la sociedad no se disuelve por la muerte de la persona. Habría que ver cómo estaba constituida. Entonces habría que Ah, revisar los libros legales. está bien, gracias. Compañeros, vean, la sociedad anónima, como les digo, está conformada por una junta directiva que tiene a un presidente, obligatoriamente un tesorero, un secretario y un fiscal, que no es parte de la junta directiva, pero tiene que tener un fiscal. ¿Cuántas personas son aquí entonces? Cuatro. Pero mínimo necesita una sociedad para constituirse dos socios. Dos socios, como mínimo. Pero además tiene que tener cuatro personas que ayuden a administrar, o sea, que administren la junta directiva. Ahora, entonces, ¿cuántas personas se necesitan para conformar una sociedad anónima? 6, profe. No necesariamente, porque los dos socios pueden formar parte también de la junta Es la directiva. junta. Entonces, al Eso final, es lo que quería preguntarle, profe. Digamos, los dos socios pueden sí, ser, digamos, las demás entidades también. sí, nada más, entonces ahí serían cuatro, pero si no, que la idea en una sociedad anónima es que no formen parte de la junta directiva, porque la idea de la sociedad anónima es el anonimato. ¿Qué quiere decir el anonimato? Que cuando usted saca una certificación de esta sociedad, van a verse quiénes son los miembros de la junta directiva, nada más. Los socios no se ven, solamente están en los libros internos de la sociedad. Entonces usted puede, a ver, ¿quién es el dueño de la sociedad? ¿La junta directiva o los socios?
Los socios. Los Los socios, socios. no el presidente, no el tesorero, no el secretario. De hecho, los socios son los que nombran al presidente, al tesorero, al secretario y pueden sacarlos cuando les dé la gana. Entonces, los socios, que son los dueños, digamos que esta sociedad genera 20 millones de colones al año. Y cuando usted lo revisan a usted como persona física, como socio, nadie sabe que usted está recibiendo ese dinero porque usted no aparece como socio en ningún lado. Y las platas llegan a la cuenta de la sociedad. Y el que retira o el que es visible es la junta directiva. Entonces, esa es el anonimato. Ese es el anonimato. Nadie puede enterarse de que usted es dueño de una sociedad que está generando un montón de plata y usted es el que puede disfrutar, digamos, de todo ese dinero, pero usted no es visible en ningún lado. Entonces, si usted sí se mete en la junta directiva, de ahí aparece, que no es la idea del anonimato. Y esa es la característica bonita de la sociedad anónima. Miguel, Profe, entonces, la, las juntas directivas son como, digamos, vendrían a ser como empleados, no necesariamente son son socios ni partícipes. No, no, son empleados y de hecho, en buena teoría, por eso le digo, aquí hacen sociedades anónimas para poner un carro y ya está. Pues es una práctica horrible que hace todo mundo, porque no es para eso una sociedad anónima. Una sociedad anónima está pensada para una estructura grande, administrar dineros, el comercio y demás. Pero en buena teoría, los de la junta directiva trabajan por un salario. O sea, el presidente le pagan una mensualidad por ser presidente, y igual al tesorero, igual al secretario, igual al fiscal. Esos son empleados. ¿De quién? De los dueños. ¿Quiénes son los dueños? Los socios. ¿Cómo demuestra la condición de socio un socio en una sociedad anónima? Por medio de algo que se llaman acciones. Las acciones son un papelito que creo que al final vi que los compañeros pusieron eh, un ejemplo. El trabajo está muy grande, hay varias cosas que vienen como repetidas, pero por eso estamos simplificando lo más importante. Esto es una acción. Es como un cartoncito, como un título que dice por cuánto representa y el plazo y el nombre y todo lo demás de la sociedad, el valor, todo. El que tenga una acción es socio. Las acciones se pueden traspasar como traspasar un carro. Yo se las puedo traspasar a alguien por medio de una sesión. Se venden las acciones. Eso es lo que hacen en la bolsa de valores, comprar y vender acciones de las sociedades. Entonces, el socio es el accionista. En la SRL, bueno, y otra cosa muy importante, se necesitan mínimo estos dos socios para constituir la sociedad. Pero una vez que está constituida, puede quedar a nombre de uno solo. O sea, uno le puede ceder las acciones al otro y al final es dueño uno solo de la sociedad. Pero por ley tienen que haber dos para constituirlo. Una vez constituida, ya se puede pasar solo a uno. Muy bien. Eso es la sociedad anónima. La SRL, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Ojo, recuerden, la SA también funciona con responsabilidad limitada. Ya eso queda claro, ¿verdad? La sociedad anónima también la responsabilidad es limitada. No me pueden quitar mis bienes por las broncas de la sociedad. Vamos con la SRL. ¿Quién administra una SRL? ¿Cómo se administra? Ya les dije, con gerentes o subgerentes. Puede ser solo un gerente. Pero ¿cuántos se necesitan para conformarla? También dos, mínimo dos socios. Dos socios y entre esos dos socios designan a un gerente. ¿Quién es el que va a ser el administrador? Nada más, un gerente y ya está. No necesito una junta directiva. Esto no es anónimo. Ahí sí se puede ver quiénes son los socios. Los socios no tienen acciones en la SRL. Tienen algo parecido, es un cartón similar, pero que no se llama acción. En las SRL se llama cuota nominativa. Y funciona parecido, solo que no se puede vender tan fácil como una acción. Tiene primero que ofrecérsela a los otros socios y si nadie la quiere, se puede sacar afuera. Pero es un poco como para proteger la estructura interna, proteger la estabilidad de los socios fundadores. Pero se llama cuota. Por eso los socios en las sociedades de responsabilidad limitada se llaman
cuotistas. Y los socios en las sociedades anónimas se llaman accionistas, pero ambos son socios. Para variar un banco, nada más para variar, de hecho mañana tengo que hacer una llamada. Una persona en San Carlos está tramitando un crédito para comprar una propiedad de un cliente mío que está vendiendo su propiedad. Son $250,000 el crédito. Y ya todo está perfecto. Y como parte pidieron los libros de la sociedad vendedora, de la que va a vender. Y en las primeras actas del libro de la sociedad habla de que los socios. Y entonces el del banco, que mañana va a tener una conversación muy divertida con él, dice que ese libro está mal porque no son socios. Como es una SRL, tienen que llamarse cuotistas. Entonces yo mañana voy a tener que pasar por la gran alegría de explicarle que lo que está diciendo es incorrecto. Es incorrecto. Porque el libro se llama, o sea, los dueños de la sociedad se llaman socios, que representan su condición de socios por medio de las cuotas nominativas que tienen. Y al tener cuotas nominativas se les llama cuotistas. Pero en realidad el libro es el libro de asamblea de socios, que es el ente máximo de una sociedad de responsabilidad limitada. Así dicho por el Código de Comercio. Entonces las personas dentro de su enorme desconocimiento, principalmente los bancos, que es una barbaridad, yo no sé por qué siempre se inventan cosas, eh, se le ocurre que las actas no son válidas porque no dice cotistas, sino que dice que son socios. Entonces yo lo que hago es que me persino y ya y mañana voy a tener que llamar a ver si le puedo explicar, porque el negocio se puede caer por una errónea interpretación del analista que está haciendo el giro del dinero del préstamo. Y eso sería un despropósito completo, con un trato grande se vaya a caer por un desconocimiento de un funcionario bancario que no sabe sobre esto. Entonces yo mañana voy a tratar de explicarle, pero yo trato de explicar, pero si no me dan mucha cuerda, yo no me complico mucho tampoco y los mando al carajo en 2 momentos. Ese es el problema que yo tengo. La pura verdad es esa. Entonces puede ser que el trato se caiga por una tontera de esas. Tengo que aprender a manejar mejor esas situaciones sociales, porque tengo poca paciencia cuando yo estoy explicando algo que es así y la otra persona está cerrada y sentada. Pero bueno. Entonces, vimos las diferencias, ¿verdad?, entre una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada. Insisto en esto. En la sociedad anónima también funciona como una SRL, en el sentido de que la responsabilidad no alcanza a sus socios. La característica que lo hace diferente es el anonimato, que eso es lo que se pretende hacer. Vamos a ver qué más nos trajeron los compañeros en el trabajo. Yo hoy le eché una ojeadita rápida, pero sí vi que había como información, alguna información como duplicada, como repetida, me pareció. Que está muy completo, está muy bien, más de la cuenta. Tiene súper información. Pero vamos a agarrarnos de lo básico. Entonces vamos a ver qué más, dónde quedamos más o menos. Vamos a ver. Ventajas de una sociedad anónima. Facilita para que le den crédito. Eso es cierto. La responsabilidad limitada protege a los accionistas. Ve, esto sí está mal. Porque así, a ver, ¿dónde está el error aquí? En esta frase, de a donde dice responsabilidad limitada y hasta accionistas, ¿dónde está el error? Ah, bueno, perdón, puede estar hablando de sociedad anónima, sí. Pensé que estaba hablando de las sociedades de responsabilidad limitada, entonces sí está bien. Porque recordemos que la sociedad anónima también tiene una responsabilidad limitada. Eso es una ventaja de la sociedad anónima. Que los accionistas solamente pierden la inversión. Digamos que yo quiero participar de una empresa, una sociedad, y yo digo, mira, yo solo quiero invertir ahí 30 millones de colones. Yo sé que si pierdo, solo pierdo los 30 millones. Si gano, pues gano bien. Pero mis otros bienes, mi casa, mi carro, mis lotes, mis cuentas, están protegidas. Porque mi responsabilidad con esa sociedad
Si los que la administran se la llevaron al carajo, a mí no me pueden llegar a quitar nada. Yo lo único que en el peor de los casos perdería son los 30 millones que invertí en la sociedad. Desventajas. Hay que estar pagando impuestos, ¿sí? Hay que pagar a la junta directiva, ¿sí? Normalmente. En la práctica real, aquí en Costa Rica, van y a los familiares los meten en la junta directiva y son ahí mantequilla y ya está. Y ni les pagan ni nada. Eso está mal. No debería ser así. El control de la empresa es un desgaste porque es una sociedad con una estructura muy compleja. Ves, aquí hablo otra vez de la sociedad anónima y aquí habla de las características de la SRL. Capital dividido en participaciones, en las cuotas que yo le decía, responsabilidad limitada de los socios, flexibilidad en la gestión porque solo administrada solamente por un gerente y hay una menor regulación que en la sociedad anónima. De hecho, ni siquiera tiene fiscal. La fiscalización le corresponde a los mismos socios. Es perfecta para pequeñas y medianas empresas. La sociedad de nombre colectivo y la comandita que ya les hablé, ni las vamos a mencionar porque eso en Costa Rica no se utiliza. Existen, pero yo nunca he visto que alguien haga uno. Aquí habla del concepto de responsabilidad limitada, que ya yo lo expliqué. Importancia de la responsabilidad limitada, ya hablamos bastante de eso. Vuelve a hablar de la sociedad anónima otra vez. Hay una que se llama empresa unipersonal de responsabilidad limitada y está bien, esta existe. Es parecida a la sociedad responsabilidad limitada, pero con solo una persona. Si yo les pregunto en el examen que cuántas personas se necesitan para formar una sociedad de responsabilidad limitada, ¿qué me contestan ustedes? 2. Dos. Y si yo les digo cuántas se necesitan como mínimo para una sociedad anónima, 2, mm, 4, cuatro, 4. porque por lo